Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos en este nuevo día, viernes 4 de marzo de 2022. El tiempo que hemos denominado en la Biblia aplicada de su devocional Mi Tiempo con Dios. Quisiera pedirle que por favor me acompañe en este momento, en un tiempo de oración, para que le pidamos a Dios que nos hable en este día a través de su palabra. Padre, yo te doy gracias por tu misericordia, yo te doy gracias por tu amor, gracias Dios mío bendito por todo lo que haces por cada uno de nosotros y de nosotras. Gracias por, Dios mío bendito, bendecirnos en cada momento, en cada tiempo. Gracias Señor Dios por estos espacios en los que podemos reflexionar un poco más en ti y en lo que tú tienes para enseñarnos. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Yo quisiera pedirle, mi estimado hermano y hermana, que pudiera acompañarme a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Éxodo 20, versículos 14 y 15. Es muy sencillo, los versículos 14 y 15, dice el versículo 14, no cometerás adulterio, y el versículo 15 dice, no hurtarás. No cometerás adulterio y no hurtarás. Este es un mandamiento, no cometerás adulterio, sería el primer mandamiento que miraremos hoy. Es un mandamiento que básicamente de lo que nos habla es un mandamiento que tenía mucho que ver con la cultura también, ¿verdad? Hablándolo de esa cultura, tendríamos que ver que básicamente quien estaba muy sometida a no cometer adulterio, pues era la mujer. La mujer no tiene opción de tener una pareja sentimental fuera de su marido, de la persona que la buscó para ser su esposa. Las mujeres no tienen la opción de escoger el marido, no, las mujeres no tienen la opción de tener, no, pues un noviazgo y después otro novio, y después otro novio, hasta que por fin encuentran con quién casarse, como sería en la cultura nuestra el día de hoy. La cultura de aquel tiempo era una cultura en la que la mujer estaba bajo el yugo de su papá o bajo el cuidado de su papá, y si su papá faltaba, estaría bajo el cuidado de su hermano mayor o de su hermano. Si ella es la mayor, pues el hermano que le sigue en edad sería el encargado de ella hasta que un hombre pudiera interesarse en ella y entonces ya ella quedaría el cuidado de su marido. Eso es todo, digamos, en cuanto a la mujer. O sea que la mujer no tenía la opción de fijarse en alguien que no fuera aquel hombre que de alguna manera se interesó por ella desde un principio. El hombre tenía otras situaciones, digamos, sociales por las cuales cumplir. Un hombre, a diferencia de la mujer, sí puede tener varias parejas, un hombre sí puede tener varias mujeres. Pero eso no se da simplemente en forma arbitraria. No es que un hombre pudiera tener las mujeres que quiera y tenerlas donde quisiera. No, cuidado. Un hombre puede tener las mujeres que quiera, o mejor dicho, un hombre solamente puede tener las mujeres que puede mantener. Claro, uno dirá, pero es que en la Biblia vemos que habían hombres que tenían 3 mujeres, 2 mujeres, 4 mujeres. No, sí, está bien, en la Biblia se daba eso, pero tenía varias implicaciones. Primera implicación, las mujeres que este hombre tuviera serían mujeres no que él tendría en un barrio o en el otro o en una ciudad o en la otra y una familia por allá y una familia por acá, como ocurre normalmente, o bueno, no normalmente, pero como ocurre en nuestros países o en nuestra cultura. No, este hombre podría tener varias mujeres, pero esas mujeres debían vivir con él en su casa. Eran las mujeres que él pudiera mostrar en sociedad, eran las mujeres que pudieran estar con él. La otra implicación de que tuviera varias mujeres era que él podía tener varias mujeres siempre y cuando pudiera responder económicamente por ellas. Si un hombre solamente económicamente tiene la capacidad de mantener 2 mujeres, no podía tener 4 o 5. ¿Por qué? Porque económicamente su capacidad no le da sino para 2 mujeres, no para 4, no para 5. Entonces era muy importante entender en ese contexto que el asunto de tener varias mujeres no es un asunto arbitrario, no es un asunto que las tengo porque sí. Tengo estas mujeres básicamente porque tengo la capacidad económica para sostenerlas. A la inversa también funcionaba. Si un hombre tenía la capacidad para tener 8 mujeres, era mal visto que nada más tuviera 4. ¿Y por qué? Porque este hombre tiene la capacidad económica para tener más de las que tiene. Ahora, usted me dirá, pero ¿y entonces cómo es eso? ¿Es simplemente un asunto de que tengo ganas de tener varias mujeres y como tengo plata las tengo? No era un asunto simplemente de ganas, era un asunto de asistencia social. Tengan en cuenta esto. Las mujeres en aquella cultura solamente tenían valía en la medida en la que cuidaban a su esposo y tenían hijos.
su validación, digamos, ¿cómo le podríamos llamar a eso? Su realización como mujeres solamente estaría en la medida en la que ellas pudieran tener hijos y cuidar de su esposo. A partir de ahí tienen validación como mujeres, a partir de ahí tienen dignidad como mujeres, a partir de ahí lograron el objetivo de mujeres. Pero si estas mujeres no logran tener hijos y no logran casarse, estarían expuestas, por un lado, a la mendicidad, porque no hay un hombre que responda por ellas, y por otro lado, a la prostitución, para poder responder básicamente por ellas mismas. Sería una deshonra para la familia que una mujer no se casara. Entonces, en esa dinámica, que un hombre pudiera tener varias mujeres y no las tuviera, sería también una deshonra para él mismo por no poderse encargar de unas mujeres. Ahora, ¿por qué habría tantas mujeres? ¿No? ¿Por qué habría a disposición tantas mujeres? Bueno, por varias cosas. Los hombres se suponía eran de la calle, o sea, mantenían en el campo, mantenían cazando o mantenían en la guerra. Y entonces eso haría que los hombres estuvieran expuestos a más peligros, a que los asesinaran, a que desaparecieran, a que murieran en una guerra. Entonces eso hacía que muchas veces en la historia las mujeres fueran más que los hombres, hubieran más mujeres que hombres. Y por lo tanto los hombres tenían la necesidad de adquirir más mujeres para poderles dar esa valía a las mujeres. Nuestra cultura es muy diferente hoy. Las mujeres pueden estar solas, una mujer puede decidir no casarse, una mujer puede decidir no tener hijos, una mujer puede decidir estar sola siempre. Y no hay ningún problema porque las posibilidades económicas en los campos laborales hacen que las mujeres puedan tomar esas decisiones sin ningún problema. Una mujer no necesariamente se va a morir de hambre si no se casa. Una mujer puede vivir tranquilamente sola, subsistir, tener economía, tener todo lo que necesita sin la asistencia de un hombre. Pero en esos tiempos era muy diferente y entonces era necesario que los hombres tuvieran varias mujeres. Entonces, ¿dónde peca el hombre? ¿O dónde el mandamiento nos dice, este hombre no puede adulterar? Este hombre adulteraría cuando se metiera con una mujer que no fuera la suya. Yo puedo tener, por ejemplo, en el caso de David. David tuvo muchas mujeres, y era el rey, podía hacer lo que quisiera y tener las mujeres que quisiera, siempre y cuando esas mujeres fueran solteras. David cometió adulterio con Betsabé. ¿Por qué? Porque se enamoró de ella, quiso estar con ella, era una mujer, no había problema. Tenía un inconveniente, esta mujer era casada. Allí el rey adulteró, y no solamente adulteró, sino que comete asesinato, todo lo que ustedes ya saben de la historia de David y Urías el Eteo. Entonces, en esa dinámica, el hombre cometerá adulterio en la medida que se meta con una mujer que no es la suya, que no son las suyas. Y entonces en esa dinámica puede cometer adulterio. Ya con el tiempo la cultura ha cambiado y entonces nosotros, dice el texto bíblico en el Nuevo Testamento, que el que desea obispado buena obra desea, pero es necesario que sea sobrio, marido de una sola mujer. Culturalmente, socialmente, ya las cosas empiezan a cambiar y se entiende que lo mejor es que el hombre tenga una sola mujer. Acá en Occidente, culturalmente, religiosamente, entendemos que los hombres debemos tener una sola mujer y que ya no hay peligros de guerras y que ya no hay peligros de todo. Bueno, sí hay peligros de guerra, pero ya las situaciones son muy diferentes socialmente hablando, y en esa dinámica, y hay mucha gente en el mundo, ¿verdad? Más de la que el mundo puede sostener, puede soportar, y en esa dinámica, entonces nosotros como hombres tenemos la obligación de tener una sola mujer. Ya si tenemos más mujeres, eso es un problema, no solamente en lo económico, sino también un problema en lo familiar, un problema en lo sentimental, un problema en lo psicológico, un problema con nuestros hijos, un problema definitivamente muy grave en lo religioso, un problema en nuestra relación con Dios. Así que en este caso nosotros adulteramos básicamente en esos aspectos. Mateo capítulo 5, déjenme buscarlo por acá. Mateo capítulo 5, versículo 27, nos va a decir una cosa muy bonita. Jesús recuerda este mandamiento, ¿verdad? Pero entonces Jesús de alguna manera lo eleva un poquito más y nos va a decir esto. Mateo capítulo 5, versículo 27 dice lo siguiente. Ustedes oyeron que fuera dicho, no cometerán adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Imagínense que Jesús ya nos pone la vara muy alta y entonces nos va a decir que el asunto no es solamente llegar al acto físico de estar con una mujer que no sea la nuestra,
sino que básicamente el solo hecho de desearla ya es un problema de adulterio en el corazón. Y uno dice, pero ¿por qué si yo no he hecho nada? Bueno, es básicamente lo que decíamos de la semana pasada de no matar, que el solo hecho de desear matar a alguien ya es un problema nuestro en el corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir muchas cosas, que nosotros no hacemos o no cometemos ciertos pecados no vamos allá al acto, no solamente porque no queramos, sino sencillamente porque no podemos. Muchas veces nosotros hay cosas que nos gustaría hacer, gente que nos gustaría hacerle daño, incluso gente que nos gustaría matar, mujeres con las que nos gustaría estar, hombres con los que nos gustaría estar, pero no podemos. Y no estamos con ellos o con ellas simplemente por un asunto de no poder, porque no podemos es que no lo hacemos, pero si pudiéramos, bien que lo haríamos. Si pudiéramos, bien que haríamos daño. Si pudiéramos, bien que estaríamos con esa mujer. Si pudiéramos, bien que cometeríamos todos los actos que se nos vienen a nuestra mente. Entonces ahí tenemos un problema de corazón, ahí tenemos un problema de nuestra mente, ahí tenemos un problema de nuestro espíritu. El otro mandamiento que acabamos de leer es no robar, no robar. Pero entonces este mandamiento es muy, digámoslo así, como muy curioso, porque de alguna manera uno cuando piensa en no robar, pues uno dice, pues no robar cosas, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, o no hurtarás, dice esta versión también. Pero como que uno dice, bueno, pero ¿de qué se trata cuando habla de no robar? Porque de hecho hay leyes de la restitución. Yo quiero que miremos Éxodo capítulo 22 y versículo 1. Éxodo 22, 1. Si pueden por favor buscarlo o pausar el audio mientras lo buscan, dice así. Cuando alguno hurte buey u oveja y lo degolle o lo vende, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar bueno, eso ya es otra ley. Pero de lo que yo quiero hablar es que hay leyes para cuando uno roba cosas. Hay leyes cuando uno roba cosas. Si alguien roba algo y es sorprendido, pues sencillamente responde por lo que se robó. Responde 3, 4, 5 veces por lo que se ha robado. Entonces hay leyes de la restitución. Entonces, ¿a qué se refiere con no robar? Cuando básicamente hay otras leyes que dicen, si robas, pues pagas el doble, el triple o el cuádruple. ¿De qué habla cuando habla de no robar o no hurtar? Algunos biblistas sostienen, algunos biblistas como Mackintosh, algunos biblistas como Joaquín Jeremías, algunos biblistas como, bueno, ahorita se me escapa el nombre de este autor, bueno, se me olvida el nombre de este autor, sostienen básicamente que cuando el texto dice no robar, está hablando de dos cosas muy preciadas en aquel tiempo. Por un lado, la palabra podía traducirse como no robarás el nombre del otro, es decir, como algo así como ligado un poco al mandamiento de no decir falso testimonio, es decir, no te robarás la honra de tu hermano, hablando mal de él, ¿no? Ese podría ser uno, pero eso lo podemos decir después cuando estemos en el de no dar falso testimonio. Y el otro mandamiento, o la otra forma en la que podría ser el mandamiento es que se podría traducir la palabra como no secuestrarás. Básicamente, de lo que se trataría este mandamiento es de no robarse a alguien, no robarse a una persona, porque en aquel tiempo era muy común que alguien secuestrara a alguien para venderlo, porque las personas eran comercializadas, las personas eran esclavizadas. En este tiempo no es tan común la esclavitud, pero todavía pasa el asunto de la esclavitud sexual, la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Engañar a alguien para raptarlo con el fin de lucrarse sexualmente de esta persona. Robarse niños, niñas, desde muy jovencitos para hacer este tipo de vejámenes, para robarle sus órganos, bueno, en fin.
para venderlos a familias ricas que no tienen hijos, y entonces estos se roban bebés para vendérselos a estas personas. En fin, unas historias terribles que pasan en un mundo como el nuestro, un mundo terriblemente caído. Bueno, este mandamiento al parecer va dirigido básicamente a ese tipo de acciones. No es a robar las cosas, no es a robar elementos materiales, es a robar básicamente a la persona, a robar al otro, a secuestrar al otro. En esa dinámica es que este mandamiento de alguna manera pues puede apuntar un poquito más. Sin embargo, el día de hoy, nosotros podemos apuntar a todo eso, a no robar cosas materiales que le han costado mucho a los demás, que los necesitan, que han trabajado por eso, no robar, porque sería muy mal hecho, pero también el otro es precisamente a ir en esa función de no robar el buen nombre del otro y por último, no robar al otro, no robarse al otro, a la otra persona. Una lucha contra la trata de personas, una lucha contra el robo de niños, una lucha contra la esclavitud moderna. Todas esas son luchas que se deben dar, que se deben denunciar, porque la Biblia básicamente nos habla precisamente de este tipo de mandamientos. Que el Señor nos ayude a tener el coraje, la fuerza para entender todo aquello que el Señor tiene para darnos en este día y que su luz nos ilumine y nos bendiga en esta mañana. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, y que tengan un fabuloso día. Bendiciones.